Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es martes, empezamos una semana y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Bien? Entonces comparto pantalla. Bueno, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Perfecto. Bueno, pues vamos con las notas. Bueno, pues entonces lo único que nos queda ya del capítulo 1 para finiquitarlo, bien, y ya seguir con el capítulo 2 que ya hemos comenzado, es esta sección 1.3.2 de cálculo de ceros, que vamos a ver un par de métodos y que retrasé porque quería haber acabado la iniciación a Octave, bien, porque estos son... El cálculo de ceros tiene que ver con métodos numéricos para el cálculo de ceros o resolución de ecuaciones algebraicas, ecuaciones en R, y entonces pues por eso tuve que esperar a acabar la introducción, pero bueno, ya la acabamos y entonces ya estuvimos trabajando con el método de bisección y el contenido de la práctica 2, que ya están trabajando con ella, tienen que entregar esta semana, pues tiene que ver con estos métodos de cálculo de ceros y resolución de ecuaciones. Entonces he decidido que hoy era buen día para ya ver los métodos que nos faltan de esta sección y con eso acabar el capítulo 1. Bien, entonces vamos con ello. Aquí está. Bueno, pues cálculo de ceros. A ver, vamos a centrar esto. ¿Pueden ver bien la pantalla? Ok. Bueno, pues entonces, como estábamos diciendo, al estudiar métodos implícitos, que ya en breve los vamos a ver, será necesario el resolver aproximadamente ecuaciones, ¿no? Aproximar las soluciones de ecuaciones. Es decir, encontrar aproximaciones numéricas de los ceros de una función. Bueno, ceros de una función, resolver ecuaciones, como hemos comentado, es equivalente haciendo algún pequeño cambio. ¿Bien? Entonces, recordamos aquí varios métodos para realizar esta tarea, y los tienen y algunos más en la bibliografía. El método de bisección ya lo comentamos y de hecho ya lo programamos. Entonces vamos a seguir con otros dos, que son el método de Newton y método de punto fijo. ¿Bien? Entonces vamos con el método de Newton-Raphson, ¿bien?, que es uno de los algoritmos más usados para aproximar numéricamente los ceros de funciones. Entonces, supongamos, vamos a recordar la notación, supongamos que queremos encontrar un cero de una función f definida en un intervalo a b a valores reales y vamos a suponer que es derivable. ¿Bien? El método requiere que f sea derivable. Es decir, queremos encontrar o aproximar un punto t sub 0 del intervalo que es un cero de la función f, es decir, esto. El método de Newton propone el siguiente algoritmo. Se parte de una elección inicial t sub 1 perteneciente a b, que uno la escoge, y que se supone que está cerca de el 0 t sub 0. ¿Bien? Es decir, t sub 0 y t sub 1 están cercanos, y eso pues es relativo. ¿Bien? Pero uno tiene, se presupone que uno tiene una cierta idea de dónde puede estar el 0. ¿Bien? Pero claro, esto es una noción relativa. Nótese que en la práctica t sub 0 no se conoce, es lo que se quiere estimar. Sin embargo, usualmente se tiene una idea sobre dónde empezar. ¿Bien? No es imprescindible, pero ayuda bastante a la convergencia del algoritmo, como ustedes se podrán imaginar. Bueno, el algoritmo del método de Newton, consiste en calcular recursivamente una sucesión de puntos t sub n, bien, dentro del intervalo AB. En la práctica van a ser un número finito, ¿no? Pero bueno, en teoría es una sucesión, que son aproximaciones de t sub 0 si todo va bien. Es decir, si todo va bien, pues uno tendrá convergencia y la idea es que los t sub n converjan a t sub 0, se vayan aproximando. ¿Bien? La fórmula a utilizar es esta de aquí. T sub n más 1 es igual a t sub n menos el cociente de f de t sub n sobre f' en t sub n. ¿Bien? Ok, muy bien. Empezando con la elección inicial t sub 1 del intervalo. ¿Bien? Bueno, sobre por qué viene o de dónde viene el método de Newton, bueno, pues ese es lo que se llama el método de la tangente, y no quiero entrar mucho ahí porque además supongo que
que ustedes ya lo han visto y si no lo pueden buscar en las referencias de la bibliografía. Pero la idea es utilizar la tangente en el punto t sub n para aproximar el punto t sub n más 1. Entonces uno tiene el punto t sub n, se ubica en el punto correspondiente de la gráfica de abscisa t sub n, es decir, el punto t sub n, f de t sub n, ¿bien? F es una función real de variable real, y entonces, como es derivable, pues yo tengo, existe la recta tangente a la gráfica de f en el punto t sub n, f de t sub n. Entonces, esa recta tangente, bien, salvo que sea horizontal, es decir, salvo que f' sea 0 en t sub n, pues esa recta cortará el eje de abscisas, el eje t, digamos, en algún punto. Pues esa intersección de la recta tangente con el eje de abscisas nos da el valor de t sub n más 1. Si uno calcula la ecuación de la recta tangente en el punto t sub n y calcula la intersección de esa recta con el eje de abscisas, suponiendo que f' de t sub n es distinto de 0, pues verá que lo que le sale es la regla que acabamos de decir, que es básicamente la regla del método de Newton. Bien, entonces es una regla iterativa donde uno comienza con un t sub 1 y va calculando el resto de los t sub n a partir del anterior, ¿no? Aquí tenemos t sub n más 1 y esto es una fórmula explícita para calcular t sub n más 1 a partir del t sub n anterior, ¿bien? Utilizando los valores f de t sub n y f' de t sub n. ¿Ok? Me imagino que esto ya lo conocen, pero si no, pues la idea es bastante sencilla y pueden ampliar más las referencias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Bueno, al implementar este algoritmo en la práctica se suelen seguir las recomendaciones siguientes. ¿Bien? Bueno, se fija una tolerancia, esto es para la condición de parada del algoritmo, ¿no? Porque pues el algoritmo tiene que parar el número finito de pasos y hay que decidir cómo. ¿Bien? Si hay convergencia y cuándo damos por buena la aproximación. ¿Bien? Entonces fijamos una tolerancia al error tau mayor que 0 y un número máximo de iteraciones nmax. ¿Bien? Bueno, en cada paso se comprueba si es necesario, dependiendo del dominio de la función f, que el punto obtenido cumpla t sub n más 1 pertenece a AB. ¿Bien? En principio, nada nos asegura que la intersección de esa recta tangente con el eje de abscisas esté dentro del dominio de definición de la función. Podría salirse. ¿Bien? Pero bueno, la idea es que si hay convergencia no debe haber problema, porque si hay convergencia t sub n más 1 debe estar cerquita de t sub n que ya estaba en AB. Entonces si hay convergencia eso se ha de cumplir. ¿Bien? En caso de no ser así, se deberá comenzar nuevamente con una mejor elección inicial t sub 1 más cerca de t sub 0. Esa es la idea básica. Perdón. Análogamente, también ha de comprobarse que f' en t sub n más 1 sea distinto de 0. Como antes, en caso de fallar la condición, se comienza con una nueva elección inicial. ¿Bien? Esta condición, que la derivada no se anule en el nuevo punto, es necesaria porque para aplicarlo después en el siguiente t sub n más 2, aquí tendríamos que dividir por f' de t sub n más 1. Y si este número es 0, pues eso no se puede hacer. ¿Bien? Geométricamente lo que estaría ocurriendo es que justo en t sub n más 1 hemos tenido la mala suerte de agarrar un punto de tangente horizontal. Entonces, si la tangente es horizontal es paralela al eje de abscisas y pues no se corta nunca y entonces lo que vemos analíticamente que no se puede calcular el siguiente punto, geométricamente es fácil de ver, pues no puede haber solución de esa ecuación porque las rectas son paralelas y no se cortan. Muy bien. Ok. Entonces en cualquiera de estos dos casos lo que hacemos es elegir un nuevo t sub 1 y empezar otra vez. ¿Bien? Nótese que en ambos casos no se podría calcular la siguiente iteración por la fórmula 1.22 que estamos viendo aquí. Hemos comentado eso. En cada paso se comprueba la condición de convergencia, ¿bien? Que es que el valor absoluto de t sub n más 1 menos t sub n sea menor que tau, es decir, que los aproximantes, si es que de veras lo son, pues ya están suficientemente cerca con el error de tolerancia que hemos puesto. ¿Bien?
Otra opción es considerar la condición de terminación, ¿no? Estas dos son condiciones de parada. Valor absoluto de f de t sub n más 1 menor que tau. Como lo que queremos es encontrar una aproximación de un cero de f, y f es derivable y por lo tanto continua, pues si f en t sub n más 1 ya es bastante pequeña, pues pensamos que cerquita de estar ya el cero, y entonces con eso nos damos por conformes, ¿no? Tengan en cuenta que en general pues es muy difícil, es como si te tocase la lotería, que en algún paso llegues justo al t sub 0, al cero de la función f. Bien. En principio estamos suponiendo por simplicidad que f en ese intervalo tiene un solo cero, pero podría tener varios. La cuestión es, digamos, entonces el problema se plantea en encontrar uno el que sea. ¿Bien? No estamos planteándonos cuántos hay. Bueno. Si se cumple cualquiera de estas condiciones de parada, se considera que el error de aproximación es suficientemente pequeño con respecto a la tolerancia tau, y se finaliza el algoritmo con la aproximación t0 tilde, que es una aproximación de t sub 0, definido como st sub n más 1. En caso contrario, se continúa con la siguiente iteración. ¿Bien? Es decir, continuamos hasta que la condición de parada nos diga pues que ya hemos llegado a un punto que consideramos suficientemente cercano a t sub 0. Bien porque la función en el punto t sub n más 1, como decimos, ya es suficientemente pequeña, 0 es muy difícil que se cumpla en la práctica, o bien porque hemos considerado ya que la convergencia al t sub 0 es suficientemente buena como para estar ahí. Bien, son condiciones complementarias que pueden utilizarse pues alguna de las dos o las dos conjuntamente, bien, o algunas otras opciones para condición de parada que hay. Pueden revisar la bibliografía para eso. Bueno, el procedimiento se repite, es decir, se itera hasta que finalice, de acuerdo al criterio del punto anterior, o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones permitido, es decir, que n más 1 sea igual a n max. ¿Bien? En cuyo caso se puede optar por escoger el último valor de acuerdo a 1,23, siempre que esta diferencia, que tiene que ver con la convergencia, sea razonablemente pequeña. Bien, este número es suficientemente pequeño, o bien si quieren una condición de este tipo, ¿no? Como vean. Se puede hacer eso, se puede comenzar de nuevo con una elección inicial más fina, o sea, un t sub 1 de alguna manera mejorado. Para eso, por ejemplo, se podría utilizar otro método como el método de bisección y hacer varios pasos, o utilizar otro método, ¿no? Como estamos diciendo. Bueno, esto del nmax se hace para evitar caer en situaciones en las que no haya convergencia y en la práctica tengamos como un bucle infinito, y entonces pues que la máquina se quede ahí atorada calculando y utilizando tiempo de cómputo que no nos va a servir mucho. ¿Bien? Entonces en la práctica, como ya vimos en el método de bisección, se suele hacer eso. Esto, como aquí está explicado, esto se hace para evitar que el programa se quede atorado en un bucle, consumiendo muchos recursos y tiempo, realizando demasiadas iteraciones. Pues lo más probable es que sea más recomendable comenzar con otra elección inicial o usar otro método. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el método de Newton, sobre el algoritmo? Sí, en principio lo elige el usuario. El intervalo AB en principio lo elige el usuario, igual que la elección inicial t sub 1. Bien. Lo que ocurre es que, pues bueno, como intervalo AB, el máximo puedes escoger el dominio de definición de tu función f, o sea, donde tú puedas calcular la f. Entonces, en principio, no tienes mayor restricción que esa, pero por lo que fuera tú puedes querer considerar un intervalo más pequeño donde te interesen las soluciones y no te interesen fuera. Si es que hay alguna solución de f igual a 0 en ese intervalo. Bien, pero eso es otra cuestión, es que de alguna manera el algoritmo no se preocupa mucho de ellas. Bien, entonces lo que se presupone en el método de Newton es que tú de alguna manera, por ejemplo con el teorema de Bolzano, como hacíamos con el método de bisección, tú puedas asegurar que ahí hay un cero de la función. Bien. Pero el método de Newton
no se ocupa de la existencia, la presupone y se preocupa de cómo aproximar la solución. Bueno, sobre esto también comentar que en algunas ocasiones lo que ocurre es que tú en lugar de un intervalo tienes un punto de referencia, ¿bien? Como en el ejercicio 1, creo, el ejercicio 1 de la práctica 2 que les he puesto, programar el método de bisección, pero que el algoritmo utilice un punto de referencia para definir un intervalo adecuado, ¿bien? Entonces a veces lo que uno tiene es un punto de referencia y alrededor de ese es donde está buscando el cero. Entonces, ¿qué intervalo se agarra? Bueno, pues se puede hacer de distintas maneras. El programa puede, como el que yo les pido que hagan, hacerlo de manera automática o simplemente no preocuparse por ello, presuponer que tiene que haber un cero y correr el algoritmo y ver qué ocurre. ¿Bien? En la práctica uno también puede hacer eso. Si quiere justificar uno matemáticamente que eso tiene que ocurrir, pues entonces ya tiene que aplicar teoría. ¿Bien? Pero no necesitas eso para correr el algoritmo y ver qué ocurre. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Esa situación es común, por ejemplo, perdón, en la situación en la que nosotros queremos aplicar este tipo de algoritmos, que es en el contexto de los métodos implícitos de integración de E2, ¿bien? En el cual pues uno tiene una aproximación U sub n y para calcular la aproximación U sub n más 1 pues define una ecuación dada por el método correspondiente, el método que uno esté trabajando, pues se define una ecuación y la solución de esa ecuación en los reales es el próximo valor U sub n más 1. ¿Bien? Y entonces, pues realmente tú ahí como tal no tienes un intervalo de definición de manera natural, aunque podrías quizá buscarlo. Lo que sí tienes de manera natural, dado por el contexto, es un valor de referencia U sub n. Y lo que se espera es que el U sub n más 1 de alguna manera esté en un entorno del U sub n. ¿Bien? Entonces es una situación común. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos. Merece la pena comentar los aspectos siguientes del método de Newton-Raphson. El método se aplica para funciones escalares, es decir, de un subconjunto de R a R. ¿Bien? No tiene por qué ser un intervalo, pero bueno, por simplificar. Existen generalizaciones de estas ideas para funciones vectoriales, como los métodos de gradiente conjugado de descenso. Les pongo aquí una referencia para que lean, pero pues yo no quiero entrar aquí en más detalles. Con el método de Newton me sirve. Bueno, la idea simplemente pues es de esos métodos, pues igual que la tangente te dice hacia dónde va la función, de alguna manera hacia dónde quieres buscar el cero, pues los métodos de descenso, de gradiente conjugados, te da direcciones de descenso, de alguna manera donde te recomienda que vayas en esa dirección para buscar el cero. De alguna manera esa es la idea. Si quieren ampliar más, pues pueden buscar en las referencias. Cada iteración requiere utilizar la fórmula 1.22, es decir, esta fórmula. Entonces, cada iteración requiere utilizar esta fórmula. Esto implica calcular f en t sub n y f' en t sub n, es decir, dos evaluaciones de función. Además, una de ellas es la derivada, lo que requiere precalcular analíticamente f', es decir, que nos pongamos con el papel y calculemos la f', y a la hora de poner el programa, pues uno al poner la fórmula de la f, también pone la fórmula de la f', porque la va a utilizar el método de Newton. ¿Bien? O bien, si uno no lo quiere hacer o no lo puede hacer o lo que sea, pues implementar la fórmula correspondiente en el código, lo deseable, o aproximar, bien, o sea, eso es lo que estábamos diciendo, o bien aproximar numéricamente, si no tienes calculada, no la vas a calcular la derivada analíticamente, pues aproximar numéricamente el valor f' de t sub n, lo cual puede introducir más errores y empeorar la convergencia. ¿Bien? Es decir, necesitas evaluar f' en t sub n para cada paso. ¿Bien? Entonces, si tú tienes una fórmula para f', pues la pones, el programa la evalúa y ya está, igual que evalúa la f. Si no se puede por algún motivo, según cómo se esté programando y el contexto, pues no se tiene todo perdido. Lo que uno puede hacer es aproximar el valor de f' de t sub n, en lugar de evaluarlo con una cierta fórmula, que pues también tendrá sus errores de cálculo y de redondeo, pues
tú puedes aproximar el valor de f' de t sub n perdón, a través de diferenciación numérica, ¿no? Tú puedes agarrar un esquema numérico de derivadas, como por ejemplo los que vimos, diferencias finitas progresivas, regresivas, centradas, etcétera, y utilizar esos esquemas en un cierto paso que tú escojas, porque pues ahí no tienes ninguna malla definida en el método de Newton, entonces pues agarras el paso que quieras y con eso aproximas la derivada. Pero bueno, eso tiene su arte porque tienes que escoger bien el paso y eso dependerá mucho de cómo se esté comportando la función en el entorno de t sub n y desde luego pues es una aproximación, es decir, es un número de alguna manera aproximado a f de t sub n. Entonces también estás incluyendo no solo errores de cálculo y de redondeo, sino también errores propios de la aproximación que estás utilizando para la derivada. Bien, pero bueno, si no tienes otra cosa mejor, pues eso es lo que puedes hacer. Bien. Ahora, si f' toma valores cercanos a 0, lo cual debe ocurrir, por ejemplo, si f' de t sub 0 es igual a 0, ¿bien?, el método se vuelve inestable. ¿Bien? Nótese que en la fórmula 1.22 el término f' de t sub n aparece dividiendo. Aquí tenemos la fórmula y aquí f' de t sub n aparece dividiendo. ¿Bien? Entonces, si este número está cercano a ser 0, pues este cociente será bastante grande, y si este cociente es bastante grande, lo que quiere decir es que t sub n más 1 es igual a t sub n, al anterior, menos un número muy grande, es decir, que el t sub n más 1 se nos va lejísimos del t sub n. A eso nos estamos refiriendo en concreto con que el método se vuelve inestable, porque tú lo que quieres es que haya una cierta convergencia, ¿no? La idea es que los t sub n van a ir convergiendo hacia el valor t sub 0, eso es la idea que tú tienes. Entonces, pues, si el t sub n más 1 te lo está llevando muy lejos del t sub n, pues eso no cuadra muy bien con la idea de convergencia. Entonces, a eso nos referimos con la inestabilidad del método. Entonces, en ese caso puede haber problemas. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Bueno, pues cuando f' de t sub n sea pequeño en comparación con f de t sub n. Porque lo que tú estás, digamos, la diferencia entre entre t sub n más 1 y t sub n es más o menos, depende de cómo se mide, f de t sub n sobre f' de t sub n. ¿Bien? Entonces lo que quieres que sea pequeñito es f de t sub n en comparación con f' de t sub n. Entonces, si f' de t sub n es chiquito, puede haber problemas, pero es chiquito en valor absoluto comparado con f de t sub n. Porque si f de t sub n es todavía más pequeño, que si un orden de magnitud o varios, pues entonces ese cociente es pequeño y no tiene ningún problema. ¿Bien? Aún así, con el esquema de diferenciación numérica, o bien también con el cálculo de ese cociente, puede haber problemas. ¿Bien? Entonces, quizá incluso es conveniente si uno tiene una función en concreto que pueda aplicar, pues uno puede analizar el cociente f sobre f' y ver si ahí puede cancelar algunos términos que le vayan a meter ruido. Pongamos por caso, qué sé yo, si f es un polinomio y tiene alguna raíz con multiplicidad mayor que 1, pues entonces f' es el binomio correspondiente a esa raíz, pues también estará presente en f', entonces pues tú ahí te lo puedes cancelar en el cociente y cosas de ese tipo. Bien, entonces pues no sé, si uno tiene una f en concreto, pues puede hacer eso. Y en general, pues no, si no te dicen a priori quién es la f, tú tienes que hacer un programa para cualquier f que te venga, pues no puedes hacer un análisis de ese tipo. Bien, pero en cualquier caso tienen que entender que eso es lo que puede estar ocurriendo. Si el cociente f sobre f' en el punto t sub n se hace muy grande, porque la derivada ahí se haga muy pequeña, pues puede haber inestabilidad del método. Eso, por ejemplo, puede ocurrir, como estábamos comentando, si el punto t sub 0 del que se quiere encontrar la aproximación es un 0 también de la derivada. Es decir, f' en t sub 0 es igual a 0. ¿Bien? O no 0, pero un valor muy pequeño. Porque entonces, si la idea es que si los t sub n se van acercando a t sub 0, pues entonces f' de esos valores pues también estará cerquita de f' de t sub 0. Y si ese valor es chiquito o es 0, pues estos valores f' de t sub n pues también
ah, pueden ser muy chiquitos y entonces puedes estar en esa situación, ¿ok? Entonces, para que entiendan esta posible problemática. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno. ¿Sí? Dime, Jesús, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? ¿Cómo para la derivada? O sea, para calcular la derivada simbólicamente o analíticamente. Sí, me preguntas que si en Octave hay alguna función que programe el cálculo de la derivada analíticamente. Hasta donde yo sé, no, pero quizá lo haya. Aunque Octave es un programa, es un paquete de software que no, hasta donde yo sé, no está dirigido al cálculo simbólico. Para eso hay otros programas como Maple o algo así que yo la verdad no conozco. Bien. Bueno, lo que ocurre es que si tú vas a aplicarlo a una función f en concreto, y ya la tienes en concreto, a la hora de hacer un programita auxiliar que te realice la evaluación de la función f, pues tú también puedes calcularte en papel la derivada, la calculas tú, y entonces programas en ese programita, pones que te devuelva dos valores de salida. Uno el valor de la función en el punto que has puesto y otro el valor de la derivada en el punto que has puesto, de manera que utilizas los dos o puedes utilizar los dos, pero la calculas tú analíticamente. Exacto, sí, cuando ya se trata de una función en concreto. Y ¿Perdón? Exacto, en ese ejemplo en concreto sería así, pero tú lo has derivado analíticamente antes de escribir el programa. Bien. Lo que digo es que si no se programa la derivada o la función que se ponga no da el valor de la derivada, pues entonces tú la puedes aproximar con un esquema numérico, en caso de no tenerla. Bien. Pero si tú ya tienes una en concreto, que tú ya sabes derivar y lo quieres aplicar, pues si tú haces el esfuerzo de derivarla y escribir la fórmula en el programa, pues le facilita mucho la vida al programa del algoritmo de método de Newton. ¿Perdón? No, no te escuché bien, Jesús. Claro, eso no recuerdo bien cómo era el enunciado, pero sí tienen que hacerlo de manera que la aproxime numéricamente en caso de que la aplicación, porque tú el programa le introduces una cadena de caracteres con el nombre del programita que evalúa la función. Entonces tú a priori no vas a saber cuál es. Si ese programita, lo que les digo es, si ese programita te devolviera la f y la f', pues perfecto. Y ahora, si no te devolviera la f', nada más la f, pues la f' la tienes que calcular. ¿Cómo? Con un esquema numérico. Y el esquema numérico necesitas la evaluación de f. O sea, usarías ese programa, pero solo para evaluar la f y haciendo cocientes incrementales, pues, o sea, los esquemas numéricos de derivación, pues con eso aproximarías la derivada. Exacto, eso es lo que se está pidiendo. ¿Perdón? La puedes definir de muchas maneras. Puedes definir con inline o con un programa aparte.
escribes un programa aparte con el comando function y tú lo pones ahí y pones que te devuelva varios argumentos. ¿Sí? O sea, tú puedes poner, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver. Aquí, ¿no? Tú puedes hacer un programa que sea function y pongas aquí f, f', ¿no? Por ejemplo, y es, qué sé yo, función prueba. ¿Bien? Y pongas aquí el punto t y entonces lo que te va a hacer aquí es decir, pues qué sé yo, f va a ser por ejemplo seno de t más t. Bien, y f', pues yo sé que la derivada de esta función seno de t más t pues es coseno de t más 1. Bien, ya está. A ver, vamos a ubicarnos en el... A ver, ahora vamos a guardarla un momentín. Bien, y entonces yo aquí, si digo función prueba de 5, me da 4 porque es el valor, pero si yo le pongo aquí que me devuelva dos valores, qué sé yo, a b quizás mala letra, fg, pues el valor de la función es 4 y pico y el de la derivada 1.2 aproximadamente, ¿no? Entonces yo puedo hacer pues, con esta función que yo he agarrado seno de t más t, pero pues con la que quieran. Y esta función ahora, cuando yo escriba mi función, el correspondiente argumento sería una cadena de caracteres que contuviera la palabra función-prueba, ¿no? Para la función seno de t más t. ¿Sí se ve? Claro, la cadena de caracteres es el nombre de la función que quieres evaluar. La puedes definir así con otro programita y puedes ponerle varios argumentos de salida. Exacto, sí, si no te das la derivada, pues lo que te queda es calcularlo numéricamente. ¿Bien? Ok, bueno, vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? Aquí, creo que ya habíamos comentado esto. Bueno, seguimos. Si f' toma valores cercanos... Ah, no, esto ya lo habíamos comentado. Combinando los dos puntos, si el valor f' de t sub n está cercano a 0 y se debe aproximar numéricamente, se tiene que cualquier pequeño error en la estimación se magnificará enormemente, produciendo un valor t sub n más 1 malo, incluso inservible, ¿no? Claro, fíjense que si f' de t sub n es un número pequeño, bien, entonces a lo mejor nosotros, pues depende de quién sea la f', pero al evaluar siempre uno comete errores, porque cuando yo pongo ahí la función seno o lo que sea, pues el programa lo que está haciendo es evaluar la función seno, pero de una cierta manera, y te da un desarrollo decimal que es una aproximación del valor real, por ejemplo. Entonces al evaluar f' de t sub n, si ese valor teórico está cerquita de 0, nosotros lo aproximamos con un cierto valor numérico, bueno, también será pequeño, entonces una pequeña variación al estar en el divisor de ese cociente, pues puede marcar una diferencia bastante grande. ¿Bien? Entonces ese error se puede magnificar mucho y hacer que, aunque nos estemos equivocando poquito, pues el cálculo del t sub n más 1 que viene dado por esa fórmula, pues tenga bastante error, y entonces eso es una fuente también de inestabilidades. Entonces en general hay problemas cuando f' de t sub 0 está cerquita de 0, por eso mismo. ¿Bien? Para el método, ocupando el método de Newton. Bueno, el siguiente resultado justifica la convergencia del método anterior, el método de Newton, bajo la hipótesis de que se tiene una buena elección inicial. Bien, entonces, ¿por qué va a converger el método de Newton? Bueno, pues se tiene este teorema que pueden ver en las referencias dadas. Si f es una función C2, o sea, dos veces derivable con derivada continua de AB en R, con un 0 t sub 0 en AB, tal que f' de t sub 0 es distinto de 0, ¿bien? Entonces existe delta mayor que 0
tal que el método de Newton-Raphson converge a la solución, es decir, límite de la sucesión de aproximantes t sub n cuando n tiende a infinito es t sub 0, el 0 real, siempre que t sub 1, la elección inicial, esté en intervalo t0 menos delta, t0 más delta. ¿Bien? Entonces lo que nos dice este teorema es que si f es dos veces derivable, o sea c2, entonces y f' de t sub 0 es distinto de 0, que tiene que ver con lo que estábamos diciendo antes, entonces hay un intervalito alrededor del 0 real t sub 0, de tal manera que si tú t sub 1, la elección inicial, el punto de arranque del algoritmo, lo atinas dentro de ese intervalito alrededor de t sub 0, entonces el método te converge. ¿Bien? Y es un teorema que te asegura eso. Luego uno puede meter errores numéricos y lo que sea, pero teóricamente con los valores teóricos, si tú los pudieras calcular con toda la precisión del mundo, ¿no? Tienes convergencia, ¿de acuerdo? La demostración la tienen en las referencias. Yo no quiero entrar ahora en eso, Jesús, porque si no nos vamos, ¿vale? Entonces ahorita no les quiero comentar sobre la demostración porque quiero hacer otras cosas y si no, no nos va a dar tiempo a meternos en la resolución de E2. ¿Vale? Pero chequenlo en las referencias y si ya aparte de las clases tienen alguna duda o alguna parte que no entiendan y demás, pues me escriben y con gusto lo comentamos, ¿bien? Pero ahorita no quiero dedicar tiempo a eso porque si no, no me va a dar tiempo a otras cosas, ¿vale? Bueno, ok, ¿alguna pregunta más sobre el método de Newton? Ok, bueno, vamos a continuar. Vamos ahora con el segundo de los métodos, que es el método de punto fijo. ¿Bien? Entonces, otra de las formas estándar de aproximar numéricamente los ceros de una función es utilizando un método de punto fijo, que se basa en el siguiente resultado. Este es el teorema de la aplicación contractiva, que a lo mejor les suena de sus cursos de cálculo, ¿no? Quizá de cálculo multivariable, sobre todo. Bueno. Un momento, Jesús. A ver, ya disculpen que tuve un contratiempo y tuve que salir. Un momento. ¿Tenían alguna pregunta? Ok, creo que no. Bueno, pues seguimos. Entonces, como les decía, el método de punto fijo se basa en este teorema de la aplicación contractiva que a lo mejor les suena del cálculo multivariable. Entonces el teorema dice lo siguiente: sean D un subconjunto de RD cerrado y una aplicación G que va de D en D, ¿bien? Es decir, de RD a RD, y le pedimos que sea contractiva. Y contractiva quiere decir que existe un número C entre 0 y 1, estrictamente entre 0 y 1, tal que la norma, una norma que tengamos en RD, puede ser por ejemplo la norma euclídea o alguna otra, la norma de la diferencia de dos imágenes por G, de dos puntos X y Y, es menor o igual que esa constante C por la norma de las preimágenes. Y esto para toda pareja de puntos XY del dominio D de G. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir que la aplicación sea contractiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que medido con esa norma que tenemos en RD, la diferencia entre G de X y G de Y, la magnitud de esa diferencia es menor o igual que esa constante, que es más pequeña que 1, por la magnitud de la distancia entre X y Y. Es decir, que yo tengo dos puntos X y Y, hago sus imágenes por G, y entonces esas imágenes están más cerca que esa constante C de lo que estaban ellas. Entonces, de alguna manera lo que estamos diciendo es que G está acercando los puntos,
Bien, porque entonces necesariamente como c es más pequeño que 1, entonces la distancia entre g de x y g de y tiene que ser más pequeña que la distancia entre x y y. Entonces la función g acerca los puntos, contrae las cosas, las contrae, las empequeñece, digamos. Bien, de ahí el nombre de aplicación contractiva. Y además eso lo hace de manera uniforme. Es decir, yo no estoy diciendo, para que la función g sea contractiva, que la norma de g de x menos g de y sea menor o igual o menor estrictamente que la norma de x menos y. Eso es menos que la aplicación sea contractiva. Lo que estoy diciendo es que la norma de x menos g de x menos g de y es menor o igual que una constante fija para todas las parejas de puntos y menor que 1 la constante por la norma de x menos y. Es decir, que ese c controla, es como un factor de contracción de la g para todas las parejas de puntos. Y eso es pedir más que lo que he dicho anteriormente. ¿De acuerdo? Y esa sí es la definición de aplicación contractiva. ¿Sí se entiende? A lo mejor les suena, como digo, del curso de cálculo o de algún curso de análisis funcional o algo así. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces lo que tenemos es una g que va de d en d, que es contractiva. Entonces existe un único punto fijo x sub 0 perteneciente a d de g. Es decir, un único punto tal que g de x sub 0 es igual a x sub 0. Entonces, primera cosa, existencia de unicidad de un punto fijo de g. Segunda cosa, además, dado cualquier x sub 1 perteneciente a d, si se define la sucesión xn más 1 igual a g de xn para todo n perteneciente a n, se tiene que x sub 0 es el límite de los x sub n. ¿Bien? Entonces, repito, los xn están definidos con esta fórmula recursiva. Y entonces estos, da igual quién sea x sub 1 del dominio, converge al punto x sub 0, que es el punto fijo de la función. ¿Ok? Entonces, en el caso de tener una aplicación contractiva, en este contexto, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Agarras un x1 y le aplicas la g, y a lo que te sale le aplicas la g, y a lo que te sale le aplicas la g, y así sucesivamente, y eso te da una sucesión de aproximantes del punto fijo x sub 0. ¿Bien? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues como yo tengo, si quieren, digamos, he definido la sucesión de puntos y cada uno de ellos es g por el anterior. Entonces, como la g está, digamos, contrayendo las cosas, pues lo que obliga de alguna manera es a que esos puntos se vayan acercando unos a otros, y entonces obliga a tener convergencia. Y bueno, pues si uno de alguna manera pasa al límite, pues si esto tiene límite, la idea es que el límite de xn más 1, que es x0, tiene que ser el límite de g de xn, que como g es continua, porque toda aplicación contractiva es continua, eso se ve rápidamente a partir de la definición, entonces el límite de g de xn es g del límite de xn, que es g de x0. Y entonces llegas a que x0 es igual a g de x0. ¿No? Entonces intuitivamente estoy hablándolo muy rápido, esto tiene su demostración rigurosa, que se basa en estas ideas. Entonces, pues al final, pasando al límite en esa ecuación, cosa que puedes hacer, pero tienes que justificarlo, llegas a que x0 es igual a g de x0, entonces pues es el punto fijo. ¿Bien? Y como sabías que es único, pues tiene que ser ese, no puede ser otro punto fijo, solo hay uno. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí, les refiero a las referencias que les he dado. En cualquier libro de análisis funcional, por ejemplo en el de Kolmogorov y Fomin, o en no sé si en los libros de Rudin, o hay muchos libros de análisis funcional, pueden encontrar el teorema de la aplicación contractiva, y de hecho en contextos más generales. O sea, yo estoy dando una definición en el espacio euclídeo RD, pero o con cualquier otra norma, no tiene por qué ser el espacio euclídeo, pero bueno, en RD con una norma. Pero esto se generaliza a contextos más generales, como por ejemplo espacios de Banach, ¿bien? O espacios métricos. ¿De acuerdo? Ok. Pero bueno, nos vamos a quedar nada más con la idea de este teorema. ¿Bien? En RD. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo pido aquí en el teorema que G vaya de D en D y no G de D a RD? Bueno, pues porque fíjense, para que el algoritmo funcione yo tengo que aplicar G a lo que me va saliendo. Y para poder aplicar G, pues
a lo que yo se le aplique tiene que estar en el dominio de G, que es D. Entonces yo necesito que G, su rango, esté dentro de D para volver a aplicarle otra vez la G, y así sucesivamente. Por eso se pide que la G vaya de D en D, para poder aplicarla en este algoritmo de esta manera. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces el método de punto fijo se basa en este teorema de la aplicación contractiva, pero vamos a ver el algoritmo. Bueno, conviene observar que este resultado es cierto para la norma euclídea, pero también para las normas 1 a infinito o en general cualquier norma que ustedes quieran en RD. Nótese que la contractividad de F, así como la constante C, dependen de la norma que se esté utilizando. Entonces, dependiendo de la norma que ustedes pongan, pues la afirmación que se pone en la contractividad de la función G pues es distinta, porque ahí aparece la norma. Entonces, según la norma que yo ponga, pues es una cosa distinta. Y la constante C que me puede salir ahí, pues dependerá o no. En particular, una función G pues puede ser contractiva en una norma y puede no serlo en otra norma. Bien, o puede ser en las dos normas contractivas pero con constantes C distintas. ¿Vale? Ok. Bueno, este resultado puede aplicarse para la aproximación numérica de ceros de funciones por la siguiente observación. ¿Bien? Si x sub 0 es un cero de f, o sea f de x sub 0 es igual a 0, entonces es un punto fijo de la función definida por g de x igual a f de x más x. Claro, porque si sustituyo aquí x sub 0, pues f de x sub 0 es 0 y aquí me da solo x sub 0. Es decir, g de x sub 0 es igual a x sub 0, es decir, x sub 0 es un punto fijo de g. ¿Bien? Y recíprocamente, de alguna manera uno puede pasar, como ya hemos dicho, de puntos fijos también a ceros de funciones haciendo un cambio similar. Es útil comentar que es fácil obtener otras opciones para tal función g, esta no es la única. ¿Bien? Si le echan un poco de imaginación pueden encontrar otras. Lo cual es importante en la práctica, pues g ha de cumplir las hipótesis del teorema anterior. ¿Bien? Bueno, supongamos que queremos encontrar un cero de una función f de e a rd, donde es un subconjunto de rd, es decir, un punto x sub 0 de e tal que f de x sub 0 es 0. El algoritmo de punto fijo consiste en calcular una sucesión de puntos x sub n perteneciente a rd de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces, nosotros queremos calcular un 0 x sub 0 de f. ¿Bien? El resultado no te dice en principio que exista donde lo vayas a aplicar ni nada. ¿Bien? Pero da una idea de cómo puedes conseguirlo. Si puedes aplicar el algoritmo y cumplir las hipótesis del teorema, si te da de hecho la existencia de punto fijo y por tanto del cero de la f. Bueno, entonces la idea es definir una sucesión de aproximantes x sub n utilizando el teorema de la aplicación contractiva, pero para una función g adecuada, que no tiene por qué ser la f, ¿no? Bueno, primero, como siempre, fijamos una tolerancia al error tau positiva y un número máximo de iteraciones nmax. Después, se busca una función g apropiada con un dominio D contenido en RD que cumpla las hipótesis del teorema de la aplicación contractiva, ¿bien? Y relacionada con f de forma que x sub 0 sea un punto fijo de g, como ya hemos dicho. ¿Bien? En la práctica como uno escribe el programa y lo escribe para una función f, en principio, bueno, si lo escribes para una función f en concreta puedes verificarlo, pero si tú escribes el programa para una función f genérica que te den a través de un programita que la evalúe, pues es imposible que tú a priori verifiques que esa función o la función g adecuada que busques cumpla las hipótesis del teorema de la aplicación contractiva. A priori eso no lo puedes hacer, porque si no te dicen quién es, de qué manera lo haces, ¿no? Está difícil eso, o imposible. Bien, entonces simplemente tú escribes el algoritmo y la idea es que si g cumple esas hipótesis del teorema, pues el algoritmo debería converger, ¿no? Por el teorema de la aplicación contractiva. Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿cómo va el algoritmo? Para construir los aproximantes x sub n. Se parte de una elección inicial x1 perteneciente a D, a ser posible relativamente cercana a x sub 0, ¿no? Esto es como siempre relativo.
En cada paso se define x sub n más 1 igual a g de x sub n, bien, en consonancia con el teorema de la aplicación contractiva, que se definen de esta manera. Se está utilizando este resultado. Entonces, en cada paso se define xn más 1 igual a g de xn. En ocasiones no se comprueba a priori la condición g de d incluido en d, como digo, pues si no tienes la función f a priori menos la g, entonces ¿cómo lo vas a comprobar? En este caso se comprueba si xn más 1 está en d, bien, es decir, si xn más 1 está en el dominio de g. Y eso pues se comprueba relativamente, porque realmente, igual, si tú no tienes la g, como para calcularle el dominio y meterlo en el programa, pues difícilmente lo vas a poder hacer a priori. Entonces lo único que haces es tratar de calcular g de xn todo el rato y esperando que eso no te dé error, es decir, que esté bien definido. ¿De acuerdo? En la práctica no puedes hacer otra cosa si tú a priori no tienes la función f con la que vas a trabajar y no la puedes analizar teóricamente. No puedes ver quién es el dominio, no puedes ver si va de D a D, no puedes ver si es contractiva. Si tú no te la dicen a priori, tú nada más escribes el programa con el algoritmo y ves si funciona. Si se ve la idea, no puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Ahora, seguimos. Condición de parada. Bueno, pues como siempre en cada paso se comprueba la condición de convergencia, que puede ser de este tipo. Noten que como ahora estamos trabajando en RD, aquí estoy poniendo normas de los aproximantes. Te pido que la norma entre xn más 1 y xn sea menor que tau, pero la idea de convergencia es la misma, es pedir que xn más 1 esté suficientemente cerca de xn. ¿Bien? Se pueden poner varias formas, podéis decir, bueno, a lo mejor solo uno ha dado la casualidad que está suficientemente cerca, y yo pido no solo uno, sino que de los tres últimos, o qué sé yo, se pueden poner muchas opciones. O por ejemplo, pues pedir, como yo estoy pidiendo un 0 de la función f, pues pido que, no que esto sea 0, obviamente, porque eso no lo voy a poder tener prácticamente nunca, sino pido que la norma sea más pequeña que la tolerancia, la norma de f en xn más 1, ¿bien? La norma de f, no la de g, porque recuerden, yo estoy buscando un 0 de f, o equivalentemente un punto fijo de g. Entonces la norma de g de xn más 1 estará cerquita de la norma de xn más 1, que no tiene por qué ser pequeña, depende de quién sea el punto fijo. ¿Ok? Lo que estoy diciendo es que estoy buscando un 0 de f, entonces la norma de f en xn más 1 es la que tiene que ser pequeña. O equivalentemente, si quieren... ¿Sí, Jesús? Perdón, no te oigo nada. Lo siento. ¿Puedes escribirme la pregunta? Es que hay mucho ruido aquí afuera de la casa y me interrumpe. Discúlpame, Jesús, pero pues tenemos este problema. Bueno, mientras lo que iba diciendo es... Entonces, lo que buscamos es que la norma de f de xn más 1 sea pequeña, esté cerquita del 0 de f. O equivalentemente, si quieren, pueden poner la norma de g de xn más 1 menos xn más 1. Es decir, que g de xn más 1 esté cerca de xn más 1, en el sentido de que pues, está cerca de ser un punto fijo. O sea, xn más 1 se parece a g de xn más 1, digamos. Equivalentemente también pueden poner eso, pero por la relación entre f y g, pues una va a ser equivalente a la otra. ¿Bien? Va a ser la misma. ¿La g auxiliar no se usa para algo? Sí, para calcular los xn más 1. Aquí. Para calcular los xn más 1 tú tienes que utilizar la g, no la f. ¿Ok? Muy bien. Vale. Entonces, pues eso es con respecto a las condiciones de parada, como siempre, solo que, como digo, ahora estamos en RD, entonces trabajamos con estas normas. Bien. Bueno. Si se cumple la condición, se finaliza el algoritmo con la aproximación x0 tilde. Bien. x0 tilde, que es aproximación del x0 teórico, y le daríamos el valor xn más 1 si paramos en ese punto, porque se cumplió la condición de parada que hayamos puesto. En caso contrario, pues se continúa con la siguiente iteración. ¿Bien?
Entonces, como siempre, el procedimiento se repite o se itera hasta que finalice, de acuerdo con el punto anterior, o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones permitido, esta condición de aquí, en cuyo caso se puede optar por escoger el último valor, comenzar de nuevo con una elección inicial más fina o utilizar otro método. ¿Bien? O salirte dando error, como quieras, ¿no? Yo en la práctica les he puesto que se salgan dando error en ciertas condiciones, simplemente para no complicarles la vida en la programación, ¿no? Pero normalmente eso no es muy práctico. Lo que uno, porque que te salga el programa dándote error, y si ese programa lo vas a utilizar en todo otro, pues te sale y te rompe toda la ejecución del programa, pues no es muy práctico eso. Entonces normalmente lo que uno hace es, en esos casos que eso no está funcionando, pues buscar una alternativa, otro método, otra elección inicial más fina, lo que sea, ¿no? Pero bueno, en la práctica yo les puse eso para no complicarles la vida, pero simplemente por eso, para hacérselo más fácil. Bueno, ok, entonces esto con respecto al método de punto fijo basado en la aplicación contractiva, en el teorema de la aplicación contractiva. ¿Tienen alguna pregunta más sobre eso? ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vamos a continuar. Entonces ya acabando con esto, nada más algunos comentarios. Bien, sobre el método de punto fijo. Primero, el método se puede aplicar para funciones escalares o vectoriales, ¿no? O sea, este método es para funciones en un conjunto de RD, pero en particular D puede ser igual a 1 y entonces te vale para funciones escalares también. ¿Bien? En contraposición con los métodos anteriores, es decir, de bisección y de Newton, que eran solo para funciones escalares. ¿Bien? El método de bisección porque se basa en el teorema de Bolzano, y el teorema de Bolzano pues es válido en R, ¿no? Y el método de Newton pues porque igual es unidimensional nada más, aunque haya otras variantes más complejas para funciones en varias variables, los métodos de descenso, gradiente conjugado y demás, que aquí no estoy entrando, no quiero complicarme más. ¿Ok? Bueno, las selecciones de la norma en RD y la función G a utilizar son clave en el rendimiento del método. Si la constante C de contractividad es cercana a 1, pues la convergencia del método puede ser lenta. Conviene tener esto en cuenta a la hora de escoger G. Bien, esos son comentarios en general, pero bueno, ahora en la práctica no estamos profundizando mucho en esto, tampoco nos vamos a complicar mucho la vida, pero pues sí para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces en particular, claro, fíjense que la constante C, la constante de contractividad, mide cuánto contrae la G. Bien, cuanto más contraiga la G, más rápido aprieta las cosas y más rápido llegas al punto fijo, por la propia naturaleza de la función G. Entonces, cuanto más pequeña sea la C, más cerquita de cero, pues mejor va a ir mejor va a ir el método, más rápido va a converger. Y si la C es más grandecita, es decir, siempre tiene que ser más pequeña que 1, pero esté más cerca de 1, pues la convergencia va a ser más lento, porque G contrae las cosas, pero solo un poquito. Entonces tienes que dar muchos pasos para que te lo vaya juntando. Bien, básicamente es esa la idea. Bueno, ¿qué más? En ocasiones la condición de contractividad puede verificarse con la ayuda del teorema del valor medio, dependiendo de quién sea la función y si ésta es regular. Bien, claro, si uno tiene para programar el algoritmo, pues no, porque como digo, si lo programas en general para la función que te venga, pues no tienes, sin conocerla no la puedes analizar. Pero si lo vas a aplicar para una función en concreto, en un caso concreto, y tú ya tienes el algoritmo aplicado y lo que sea, tú ahí sí puedes analizar la función y en particular puedes ver la función de contractividad y demás. ¿Bien? Bueno, si checa la función de la condición de contractividad, que es de la forma norma de g de x menos y menor o igual que una constante por norma de x menos y, pues se darán cuenta enseguida que ahí, si la g es una función regular, tú puedes aplicar ahí el teorema del valor medio, como vimos en el repaso de cálculo. Bien, entonces ahí se ajusta mucho el teorema del valor medio, a la aplicación del teorema del valor medio, para estimar esas diferencias g de x menos g de y, o sea, g evaluada en dos valores, con respecto a la norma de x menos y, utilizando por el camino el tamaño de la derivada de g. Bien, como hacíamos para comprobar, por ejemplo, condiciones de Lipschitz. De hecho, de alguna manera lo que te está diciendo
La condición de contractividad es una condición de tipo Lipschitz, pero con una constante que pides que sea más pequeña que 1. Es eso, nada más. Bien, lo que pasa es que el contexto donde se utiliza y las conclusiones que se sacan y las ideas son distintos que en la condición de Lipschitz para lo que se utiliza y demás, pero realmente formalmente es el mismo tipo de condición, pero pidiéndole que la constante esté entre 0 y 1. Ok. Bueno, y por último, creo que ya acabamos, sí. Cada iteración del método de punto fijo requiere una evaluación de función, en concreto de la g. Sí, porque en cada paso yo lo que tengo que hacer es calcular la g de xn para obtener el xn más 1. Entonces cada paso requiere una evaluación de función. Comparado con el método de Newton, que requeriríamos 2 evaluaciones de función en cada paso, de la f y de la f'. Bien. Pero sin embargo este método directamente es aplicable en espacios de dimensión mayor a 1. ¿Ok? Bueno, pues con esto es lo que quería comentarles sobre cálculo de ceros. Hay mucho más, pero ahí tienen las referencias. Bien, yo que ya quiero pasar a otras cosas por cuestión de tiempo. ¿Alguna pregunta sobre todo esto antes de de continuar? ¿Perdón? Ajá, exacto. Pero bueno, tienen una opción por defecto que es g de x igual a f de x más x. Bien. No tiene por qué ser esa, pero esa en principio vale. Todo depende de que se cumpla el teorema de la aplicación contractiva, pero pues para programar el método, como digo, a priori eso no se puede analizar. ¿Ok? De hecho, visto de cierta manera, como explican en alguna de las referencias que les he puesto, el método de Newton se puede ver como un caso particular de aplicación del teorema de la aplicación contractiva, ¿no? De cierta manera. Pero bueno, claro, con una cierta g, etcétera. Bien. Pero bueno, en cualquier caso, si quieren, lo más fácil en este caso es utilizar g de x igual a f de x más x por defecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces con esto terminamos el capítulo 1 y vamos a continuar con lo que estamos viendo del capítulo 2, ya para entrar en los métodos de integración de E2. ¿Bien? Entonces vamos aquí al índice. Bien, y entonces ya vimos aquí parte del capítulo 2. Vamos a ubicarnos. Bien, entonces ya hablamos de los problemas de valor inicial, las mallas, el problema de aproximación numérica, bien, los errores de aproximación, y vimos métodos analíticos de integración de soluciones, ¿no? Entonces vimos el método analítico basado en la fórmula de Taylor. Ya comentamos en particular aquí cómo uno podía calcular para hacer los aproximantes utilizando polinomios de Taylor vectoriales, cómo podía uno calcular las derivadas de x en el punto A, ¿no? Esto de aquí, utilizando las E2 derivándolas y la condición inicial. Bueno, aquí hay un ejercicio que lo añadí el otro día, que creo que es interesante que lo trabajen, que no, el otro día no estaba y lo añadí ayer, creo. Entonces dice ejercicio 18. Con el procedimiento anterior, esto que vimos aquí para obtener x segunda de A, derivando la EDO, todo esto que hicimos aquí, pues con este procedimiento obtenga expresiones explícitas para la derivada tercera de x en A y para la derivada cuarta de x en A, en función de f y sus derivadas parciales. Entonces tienen que utilizar este mismo método. Aquí calculamos x segunda, pues les pido que calculen x tercera y x cuarta. Bien, entonces es un pequeño ejercicio de derivación. Básicamente lo que tienen que hacer es saber aplicar bien la regla de la cadena, y ahí está la dificultad, y entender bien lo que se está haciendo, cómo se utiliza, cómo se derivan las E2, cómo se utilizan las condiciones iniciales para ya dar una fórmula para esos valores. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces ese es un ejercicio que también les dejo.
Bien. Bueno, ok, continuamos. Entonces todo esto ya lo vimos y creo que donde nos quedamos el día anterior es en la otra forma analítica que les estoy dando de iteración de EDOS, que es con el método de iterantes de Picard. Bien, que además esto es una forma usual de demostrar los teoremas de existencia y unicidad, ¿no? El teorema de Peano o de Picard-Lindelof. ¿Bien? Entonces se basa en, como dijimos aquí, la formulación integral del problema de valor inicial, que es esta de aquí. Bien. Bueno, entonces, y esto está relacionado, como ya comentamos el otro día, con unos teoremas de punto fijo, teorema de punto fijo de Schauder, bien, que es como la versión del teorema de la aplicación contractiva, pero en un contexto más general. Entonces uno tiene, en lugar de tener espacios de vectores de RD, pues uno tiene unos ciertos espacios funcionales, por ejemplo, un espacio de funciones continuas, seguramente en este caso que satisfagan ciertas condiciones, y eso le da uno una estructura de espacio de Banach con una norma y pues con eso trabaja. Entonces tiene una versión de teorema de la aplicación contractiva en esos contextos y eso lo aplica al operador T integral que se define ahí, porque al final lo que hace es reescribir a través de la formulación integral, reformular el problema de valor inicial como un problema de existencia de punto fijo de ese operador integral T. ¿Bien? Entonces, bueno, no quiero entrar en detalles, pero básicamente esa es la idea. ¿Bien? Bueno, entonces esto ya lo comentamos el día anterior y creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas del teorema de Picard-Lindelof, etcétera, son constructivas, pues prueban la existencia y unicidad de solución del problema construyéndola explícitamente, en el sentido de que se construye una sucesión de aproximantes que se llaman las iterantes de Picard o los iterantes de Picard. Digo las porque estoy pensando en que son curvas poligonales que convergen a la solución pedida, que es la solución X del problema de valor inicial. En este sentido, estas técnicas constituyen métodos analíticos, en contraposición a los numéricos, de resolución del problema de aproximación de las soluciones de problemas de valores iniciales, ¿no? Entonces uno tiene el problema de aproximación de la solución teórica, pero de forma analítica, porque lo que se están construyendo son funciones con estos métodos analíticos. En sí no estás calculando numeritos, digamos, ¿bien? Sino que uno da una cierta forma de hacerlo con un algoritmo que se deduce del teorema de punto fijo. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es, si se fijan, es esto: calcular las poligonales de esta forma: yk igual a t en yk menos 1, ¿ok? Es decir, esta ecuación 2.9 de aquí. Bueno, ok. Les propongo aquí un ejercicio relacionado con las iterantes de Picard, que es el siguiente. Ejercicio 19. Considere el problema de valor inicial x' igual a x con la condición inicial x en 0 igual a 1. ¿Bien? Sobre cualquier intervalo conteniendo al origen, para que tenga sentido la condición inicial, cuya solución única obviamente es x de t igual a exponencial de t, ¿no? A este problema donde f de tx es igual a x, pues claro que se pueden aplicar el teorema de Picard-Lindelof y entonces se tiene que este problema de valor inicial tiene solución única y obviamente pues integrar esta ecuación x' igual a x te salen funciones exponenciales como la familia de curvas soluciones, y en el 0 la única que pasa por 1 es exponencial de t. Bien, entonces esta es la solución de ese problema de valor inicial. Bueno, entonces en este caso, como es sencillo, sabemos calcular explícitamente la solución teórica. Compruebe que se pueden aplicar los teoremas de existencia y unicidad de solución a este PV, y es lo que les estaba diciendo. Comprueben todas las hipótesis y vean que efectivamente se pueden aplicar. Ahora, segundo, considerando y0 igual a 1, ¿no?, la elección inicial para el método de iterantes de Picard, compruebe que los iterantes de Picard correspondientes son los polinomios de Taylor de x. ¿Bien? Entonces, quiero que con la elección inicial y0 igual a 1, es decir, la curva constante igual a 1, pues son funciones, esa curva, sí, obviamente es una poligonal, empezando con esa, apliquen el
método de las iterantes de Picard, que es básicamente aplicar la fórmula 2.9, no tiene mayor misterio, donde la f y la eta están, en este caso en concreto, entonces aquí está la f y aquí está la eta, ¿no? Y el a y el b, pues es el a, si quieren pueden agarrar 0, y b el que ustedes quieran, eso no hay mucho problema con eso. Pues comprueben que los iterantes de Picard efectivamente lo que les salen son los polinomios de Taylor de x, ¿bien? Entonces de alguna manera lo que nos está diciendo es que pues el límite cuando k tiende a infinito de esos iterantes me da la aproximación. Lo que nos va a salir aquí es que los polinomios de Taylor de alguna manera convergen a la solución teórica, que es exponencial de t. Y como ya sabemos, exponencial de t es una función analítica que es igual a su serie de Taylor, ¿bien? En toda la recta real. Entonces en ese sentido pues uno puede tocar, pueden ver cómo está funcionando ese método en este ejemplo en concreto, ¿bien? No estamos entrando en nociones de convergencia en espacios de funciones continuas porque no quiero complicarles la vida, pero este ejercicio es para que vean ahí lo que sale. ¿Bien? ¿Sí se entendió el ejercicio? No te oigo, Jesús. ¿Puedes escribir, por favor? Exacto, sí, solo que son infinitos iterantes. Entonces, claro, uno a uno no puedes calcular. Lo que tienen que hacer es ver de alguna manera cuál es, hacer los primeros, unos cuantos, y ver qué expresión les va saliendo. Van a ir viendo que les salen los polinomios de Taylor de la función exponencial en el origen, y entonces pues de alguna manera yo creo que lo que tienen que hacer es tentativamente, ¿cómo uno demuestra estos resultados? Pues lo más típico, si uno puede, por inducción, por el método de inducción matemática. Entonces uno, ¿qué hace? Bueno, pues haces unos primeros casos, deduces cuál puede ser una expresión general para cualquier k del iterante késimo y sub k, y luego pues demostrar utilizando la fórmula para los iterantes de Picard que calcula yk más 1 a partir de y sub k, pues ver que si yo pongo la fórmula para y sub k y le aplico la fórmula para los iterantes de Picard, obtengo y sub k más 1 y coincide con la fórmula que yo he puesto para el caso k más 1, ¿bien? Que sería demostrar el paso de inducción en el método de inducción completa. Y el método k igual a 1, pues es simplemente ver que les he puesto y0 igual a 1, pues esa tiene que ser la primera que pongan, ¿no? Tiene que coincidir con la fórmula que ustedes pongan. Así es como yo lo haría, y así yo creo que tiene que salir. ¿Ok? Tiene que demostrar que salen, no solo los 5 primeros, les estoy pidiendo que demuestren toda la sucesión. Entonces pues no puede basarse solo en un cálculo, sino que tienen que pues lo que les digo, yo usaría el método de inducción completa, pero claro, tienen que dar primero tentativamente una expresión de la solución que aparece, de los aproximantes. Pero además ya les estoy diciendo quiénes son los polinomios de Taylor, o sea que ahí no hay mucho misterio. ¿Ok? ¿Sí se entiende el ejercicio que les pido? Perfecto. Bueno, pues si no tienen más preguntas vamos a continuar. Bueno, sin embargo, recuerden que estábamos diciendo que esto es una prueba constructiva, pero es una prueba analítica, un método analítico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, este enfoque tiene un inconveniente severo. Aplicar este método requiere evaluar una integral para cada iterante, ¿bien? Porque lo que hay que hacer es esto de aquí. Entonces, requiere evaluar una integral de f de s con el iterante anterior, ¿bien? Entonces este método requiere evaluar una integral para cada iterante.
cosa que en general no es posible resolver explícitamente. ¿Bien? Es decir, el ejemplo que les he puesto en el ejercicio anterior es un ejemplo típico y ahí sale muy bonito, te sale el polinomio de Taylor, lo puedes integrar y te sale el siguiente polinomio de Taylor y aplaudes y todo funciona muy bien. Pero en general, pues a ti te dan una f y ahí te van a salir unas integrales que tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No vas a saber cómo hacerlas. ¿Bien? En general, pues las funciones de las que se pueden calcular primitivas de alguna manera son muy poquitas. ¿Bien? Entonces este método, a la hora de aplicarlo en la práctica, voy a calcularme los iterantes, pues enseguida en un paso o dos te vas a quedar ya sin saber qué hacer, porque te van a salir funciones que no sabes integrar, no sabes calcular en la primitiva. ¿Ok? Básicamente esa es la idea. Entonces ese es un inconveniente importante. En consecuencia, este método proporciona expresiones teóricas para los aproximantes, que frecuentemente no pueden convertirse en expresiones cerradas que se puedan evaluar directamente con objeto de realizar cálculos numéricos. Este hecho limita su utilidad, ¿no? O sea, lo de los iterantes de Picard está bien, me sale ahí una sucesión de funciones que converge de cierta manera a mi solución teórica, pues todo eso es muy bonito y además son poligonales, o sea que yo puedo entender que... no tienen por qué ser poligonales, eso es otra cosa, son los iterantes, son curvas que me salen ahí. Muy bien, pero si yo quiero calcular con ellas, pues yo que tengo la fórmula de las iterantes de Picard que me relaciona una con la anterior a través de una integral que no sé resolver explícitamente. O sea, en definitiva no voy a poder encontrar en muchos casos en la práctica fórmulas explícitas, fórmulas cerradas que yo pueda utilizar para calcular, para echar numeritos. ¿Ok? Bueno. Aunque una opción para obtener métodos numéricos a partir de este enfoque es utilizar fórmulas de cuadratura, es decir, integración numérica, discretizando las integrales, fijando una malla, ¿no? Es decir, bueno, de alguna manera este método de las integrantes de Picard se puede adaptar para obtener un método numérico de aproximación de las soluciones. ¿Y qué es lo que yo haría? Bueno, pues yo tengo estos aproximantes teóricos que son las iterantes de Picard, que vienen dados, como hemos dicho, con una recurrencia que involucra una integral. El problema es que la integral esa yo no sé qué hacer con ella, ¿no? En general. Bueno, una cosa que puedes hacer es decir, bueno, lo que yo voy a hacer es encontrar representaciones numéricas de esos iterantes de Picard. ¿Bien? Entonces son curvas, bueno, yo voy a fijarme una malla en el intervalo donde estoy trabajando y en lugar de esas curvas, pues lo que voy a manejar son puntitos en esa malla que de alguna manera aproximen los valores de esas iterantes en esa malla, ¿no? Y entonces, ¿cómo calculo esos valores? Bueno, pues yo tengo una fórmula que es con unas integrales, pues esas integrales utilizo reglas de cuadratura que me dan que esta integral la puedo aproximar haciendo esta suma y tal, ¿no? En el curso de numérico, donde el capítulo que vean de cuadratura, pues ahí se ven métodos, y ahora que veamos métodos de integración de E2, pues también vamos a recordar algunos métodos de cuadratura, ¿no? Cuadratura estamos entendiendo resolución numérica de integrales, ¿bien? Métodos de aproximación numérica de integrales. Bueno, entonces de alguna manera eso se podría adaptar para obtener un método numérico a partir de la idea de los iterantes de Picard. No damos más detalles porque eso no nos va a interesar mucho, vamos a utilizar otro tipo de métodos de interacción de E2, ¿no? Pero bueno, ahí queda la idea. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Bien? Nos quedamos aquí. Ok. Vale, bueno, pues yo creo que por fin ya podemos decir que entramos al meollo del curso, después de todos estos preámbulos que hemos visto. Espero que se alegren. Bien, pero bueno, pues creo que era importante todos estos preámbulos para estar preparados para ya ver los métodos con el contexto adecuado. Bien, entonces lo que vamos a ver ya ahora sí son métodos numéricos para la aproximación de soluciones
aproximación numérica de soluciones de problemas de valores iniciales. En principio, casi todo el curso vamos a estar trabajando con problemas de valores iniciales, es decir, lo que se llama métodos de integración de EDOs. Cuando se habla de integración de EDOs, nos estamos refiriendo a esto, a aproximación numérica de las soluciones de los problemas de valor inicial. Bien, bueno, entonces vamos a empezar. Aparte de que tengamos algún capítulo sobre métodos de ciertas familias, como por ejemplo los métodos Runge-Kutta o lo que pudieran ser los métodos lineales multipaso, que yo lo saqué del programa por cuestión de tiempo, pero ahí tienen las referencias. Primeramente, para una toma de contacto vamos a ver algunos métodos concretos que se pueden obtener con ideas sencillitas, con métodos elementales, los esquemas de aproximación numérica para aproximar las soluciones de EDOs. Entonces vamos a ver métodos elementales que se obtienen de manera sencillita, bien, como una primera probadita. Pero bueno, no es algo, digamos, que tenga poca importancia, porque vamos a ver unos cuantos métodos y muchos de ellos son muy importantes y se utilizan mucho en la práctica. Bien, entonces no porque se puedan obtener de manera elemental quiere decir que no sean buenos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con ello. Ok, entonces, métodos de integración deducidos de forma elemental. ¿Bien? Bueno, entonces empezamos ligando con lo anterior de los métodos analíticos. Otra de las formas clásicas de demostrar el teorema de Peano es el método de las poligonales de Euler. ¿Bien? Que por eso me estaba confundiendo antes. Grosso modo, este enfoque consiste en construir una sucesión de aproximantes de la solución muy específicos y demostrar la convergencia de la solución. Por supuesto, vamos a obviar aquí los detalles técnicos, eso si acaso los tienen en el curso de teoría de EDOs. Aquí vamos a lo numérico, porque todo no se puede hacer y tenemos el tiempo muy limitado. O también tienen las referencias que les estoy dando. Bueno, concretamente, los aproximantes son, o van a ser, curvas poligonales, es decir, segmentos de recta unidos unos con otros. Bien. Concretamente, los aproximantes son curvas poligonales definidas a partir de ciertos valores en una cierta malla del intervalo de definición. La idea es que a medida que la malla se va refinando, es decir, que los pasos o el paso se hacen más pequeños, se van obteniendo poligonales que aproximan mejor a la solución. ¿Bien? Entonces, la idea del método de las poligonales de Euler es ir obteniendo distintas poligonales que vayan aproximando cada vez con mallas más chiquitas, entonces me van a salir segmentos más chiquititos que me vayan aproximando mejor a la solución. Esa es básicamente la idea. Bueno, el método de las poligonales de Euler proporciona una prueba constructiva del teorema de existencia, dando un algoritmo de construcción de una sucesión de aproximantes. Bien, dando, repito aquí, un algoritmo de construcción de los aproximantes. Aunque este método sirve en principio para la demostración de un resultado teórico, las poligonales son, aunque funciones construidas en una forma analítica, esencialmente objetos numéricos. Son esencialmente objetos numéricos, pues vienen definidas por un conjunto finito de valores sobre los nodos de la malla que se construyen iterativamente. Las poligonales, para que quede bien claro, las poligonales vienen definidas por un conjunto finito de valores sobre los nodos de la malla y estas se construyen iterativamente. Bien, entonces, de alguna manera, en esencia, aunque el método sirve para demostrar teoremas y además es un método teórico, de alguna manera también da lugar, y de hecho vamos a ver el primero de los métodos, da lugar a un método numérico. Son esencialmente objetos numéricos, porque la idea de las poligonales, como son segmentos de recta, lo único que necesitas saber para conocerlas bien y para manejarlas es la malla en la que están definidas y los valores que tiene la poligonal en cada una de las mallas, que de alguna manera te dan los nodos sobre los cuales se construyen los segmentos de recta. ¿Bien? Y entonces el algoritmo, el método de las iterantes, de las poligonales de Euler, te da un algoritmo de construcción de esas poligonales y se construyen iterativamente, al igual que el método de las iterantes de Picard, se construyen iterativamente, es decir, con la actual construyen la siguiente y así.
¿bien? De alguna manera. No, miento, perdón. Disculpe que me he despistado. ¿Bien? Las poligonales de Euler se construyen primero fijando una malla. O sea, depende de la malla que tú quieras poner. Tú puedes poner una malla más grosera con menos puntos o una malla más fina con más puntitos y más juntitos entre ellos. Vale, una vez que fijas la malla, lo que te va a salir va a ser una poligonal de Euler. ¿Bien? Y lo que se construye iterativamente, eso sí, es la propia poligonal de Euler correspondiente a esa malla. ¿Y qué se construye iterativamente? Bueno, pues tú tienes los puntos de la malla y tú lo que necesitas es averiguar los valores de esa poligonal en los puntos de esa malla, las alturas. Y eso es lo que se construye iterativamente. Con el valor en un cierto nodo, tú tienes la altura, construyes en el valor correspondiente al siguiente nodo, la siguiente altura. Eso es lo que se construye iterativamente. ¿Bien? Disculpen el despiste. ¿Sí se entendió la idea? Ahora después vamos a concretar más, pero solo la idea general. Ok. De hecho, el método consiste, entre otras cosas, en describir el algoritmo numérico por el cual se construyen estos conjuntos de valores que definen los aproximantes. Entonces, el método nos da el algoritmo numérico. ¿De acuerdo? Entonces, el método de las poligonales de Euler, no sé cómo sería originalmente que se le ocurriera a Euler o a quien fuera, pero es tanto un método teórico para demostrar una serie de resultados, básicamente el teorema de existencia de soluciones de los problemas de valor inicial, sino también da lugar a un método numérico que lo vamos a ver y que se llama el método de Euler. Bien. Bueno, esta construcción da lugar al método numérico más elemental, el método de Euler explícito, si hace falta aclararlo, que analizamos a continuación. Es el primer método que vamos a ver. A partir de aquí introduciremos algunos métodos de integración numérica de E2 que se pueden deducir de forma elemental a partir de ciertas consideraciones y esquemas de discretización. ¿Bien? Entonces, el padre de todos los métodos, por decirlo así, el método más sencillo es el método de Euler, que es básicamente el método que se utiliza para construir las poligonales de Euler. ¿Bien? Esencialmente eso es lo mismo, solo que uno lo enfoca, lo interpreta de una manera teórica como curvas poligonales o de una manera práctica como aproximaciones numéricas sobre mallas y demás. ¿Bien? Pero en definitiva es lo mismo. Las poligonales de Euler y el método de Euler, el método numérico. ¿Bien? Y bueno, entonces es el primer método que vamos a ver, el método de Euler explícito, y a partir de ahí, pues con ciertas consideraciones de distintos tipos, qué sé yo, usando Taylor, usando esquemas de diferenciación numérica, usando esquemas de cuadratura, etcétera, vamos a ir dando o deduciendo otros métodos numéricos que tiene pinta, que parece que pueden ser métodos buenos para aproximar las soluciones. ¿Bien? Pero que tiene pinta. Ahora vamos a aclarar eso. Justo aquí. ¿Bien? Nótese, esto es importante que lo tengan claro, para que interpreten bien lo que vamos a hacer. Nótese que estas deducciones que vamos a hacer son argumentos que sugieren por qué los esquemas numéricos que se proponen son formas razonables de buscar aproximaciones de la solución del PVI. En modo alguno aseguran que lo sean. La justificación de por qué aproximan a la solución del PVI se verá más adelante. ¿Bien? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es deducir con maneras elementales de distintas formas algunos métodos de integración de E2. Es decir, que vamos a obtener las formulitas, los algoritmos que nos permiten obtener esos aproximantes. ¿Bien? De ciertos argumentos, claro, no los sacamos de la manga, son ciertas ideas que nos sugieren que eso puede ir por buen camino, pero que eso no queda más que en una sugerencia. Bien, el que eso sea un aproximante con todo el peso de la palabra, es decir, que de verdad esos esquemas numéricos, cuando uno vaya refinando la malla y demás, converjan a
de una cierta manera a la solución teórica y me sirvan de verdad para obtener información de la solución teórica, pues eso es otro tema. Eso es, digamos, hay que analizar la convergencia del método. Eso lo vamos a hacer después, vamos a ir por partes. Les voy a presentar primero unos ciertos métodos para ir entrando en calor y para que tengan ya cositas que programar y demás, y después ya cuando ya hayamos visto eso, los vamos a volver a dar otra pasada analizándolos de verdad teóricamente si son buenos métodos, es decir, analizando la convergencia de esos métodos. Pero tienen que tener claro, entonces lo digo ya desde este punto, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Entonces primero la deducción del método, que puede ser mejor o peor, te puede parecer más bonita o más fea, mejor o peor, pero es una deducción. Eso te sugiere que eso puede ser una buena idea. Después teóricamente hay que analizar si efectivamente era una buena idea o no. Bien, obviamente lo que les estoy presentando pues van a funcionar, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Pero son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto me gustaría que quedase bien claro. ¿Todo bien? ¿Están felices? ¿Están tristes? ¿Están todos felices? Jesús, Félix, Carmen ya me dijo, ¿todo bien? Bueno, vamos a continuar. Ok. Bueno, lo que sigue, y salvo que se diga lo contrario, supondremos fijada una malla ordenada de AB uniforme, ¿bien? Que denotamos T sub n, n desde 0 hasta n mayúscula, son puntos de AB, n es un número natural, tenemos n más 1 nodos, estamos partiendo el intervalo AB en n mayúscula, intervalos iguales porque es una malla uniforme, ¿bien? De manera que en este caso, pues T sub n tiene esta expresión, es A más n por h, donde n recorre este rango, ¿bien? Tenemos n más 1 nodos, y es una malla ordenada, es decir, van de izquierda a derecha, de todo el intervalo AB, entonces en particular empezamos en A, acabamos en B, y es una malla de paso constante, porque es, como estoy diciendo, es uniforme, y el paso pues es B menos A sobre N, y es para cualquier N en este rango, T sub N menos T sub N menos 1, un número positivo. ¿Bien? En definitiva, tenemos una malla ordenada de AB uniforme. ¿Bien? Todos estos métodos que vamos a ver son métodos basados en mallas. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago para plantearme qué tipo de aproximación numérica voy a hacer de mi solución teórica del problema de valor inicial, pues es que yo fijo una malla y entonces lo que voy a dar son ciertos valores en esa malla, y la idea es que esos valores me aproximan a los valores de la solución teórica en los puntos de la malla. ¿Bien? Ese es el paradigma en el que estamos aquí inmersos. Entonces son métodos basados en mallas. ¿Ok? Entonces para hacerlo más sencillo se pueden definir de otras maneras, pero para hacerlo más sencillo vamos a pensar en mallas uniformes. Bien, entonces de momento todo lo que vamos a hacer es en mallas uniformes hasta que digamos otra cosa. Bien, pero es importante saber que de hecho algunos buenos métodos que se utilizan y que funcionan mucho mejor en muchos casos dependen de que precisamente la malla no sea uniforme y la puedas adaptar a ciertas situaciones. Bien, pero ahora, para entrar en calor y para hacer las cosas más sencillas, vamos a considerar mallas uniformes, o sea, de paso constante. Entonces tenemos un paso h que vale para todos los intervalitos, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso ya lo suponemos fijado para todos los métodos que vamos a ver. Muy bien. Bueno, pues empezamos con el papá de todos los métodos, que es el método de Euler, ¿bien? Que tiene que ver, como dije, con las poligonales de Euler. Bien, en el caso de que haya que aclararlo, pues es el método de Euler explícito, porque hay otro que es implícito, bien, pero si no se dice nada estamos entendiendo que por método de Euler el explícito, bien, es el papá de todos los métodos. Este se lo tienen que saber, aunque estén dormidos, aunque les hayan dado un porrazo en la cabeza, aunque estén borrachos, lo que sea, el método Euler se lo tienen que saber de memoria. Bien, perfecto. Vamos a ver. Entonces, el método Euler explícito viene dado de la siguiente manera. Entonces, lo he puesto aquí con un cuadradito. Entonces, este es el esquema numérico. Bien,
Ya hemos fijado la malla, eso ya no lo voy a volver a repetir, ya lo suponemos dado. Entonces el chiste es cómo calculo yo los valores u sub n del aproximante correspondientes a los puntos t sub n, a los nodos de la malla. Ese es el chiste. Entonces el método es la receta, el algoritmo para calcular esos valores u sub n. Bien. Bueno, pues el método Euler lo que dice es que los u sub n los calculas así. Entonces, obviamente pones u sub 0 igual a eta, u sub 0 corresponde al valor t sub 0 que es a, y entonces utilizas la condición inicial, entonces pones u sub 0 igual a eta. Aquí no hay nada más que comentar. Y para los demás los calculas iterativamente de la siguiente manera. Entonces, para n desde 0 a n menos 1, yo calculo un más 1 en términos de el u sub n. Aquí aparece el u sub n, obviamente de la función f del lado derecho, de los nodos de la malla t sub n y del paso h de la malla. Y la fórmula para obtener u sub n más 1 a partir de u sub n es esta de aquí, ¿no? Esta es la esencia del método de Euler. U sub n más 1 es igual a u sub n más h por f en t sub n u sub n. ¿Ok? Entonces esa es la recetita, esa es la recurrencia que define el método de Euler, que define el algoritmo. ¿El algoritmo qué es? Bueno, pues yo tengo u sub 0 igual a eta, calculo u sub 1 a partir de u sub 0, calculo u sub 2 a partir de u sub 1, calculo u sub 3 a partir de u sub 2, y así hasta u sub n a partir de u sub n menos 1. Ese es el algoritmo, o sea, es imposible perderse. ¿Sí me entendieron? ¿Ok? Bueno, perfecto. Obviamente cuando programen estos métodos, como el algoritmo es así iterativo y es secuencial, y yo sé que tengo tantos puntos de la malla, ¿qué tipo de bucle van a utilizar? Les pregunto. No, un while no, porque un while depende de que se cumpla una condición para repetir la acción que tú estás haciendo, pero la acción que nosotros estamos haciendo, que es aplicar esa fórmula, nosotros sabemos que tenemos que aplicarla sí o sí tantas veces. Exacto, entonces tenemos que utilizar, como dice Ulises, un bucle for, porque tenemos que repetir esa formulita n mayúscula veces, para 1, para 2, para 3, hasta para n mayúscula. Sí o sí tienes que hacerlo. Esa acción, esa formulita, evaluarla esas n veces. Entonces esto normalmente se va a hacer con un bucle for. ¿De acuerdo? ¿Sí entienden todos por qué se utilizaría un bucle for en este caso? Se está repitiendo una acción un número fijo de veces. Dime, Jesús. Es que, ¿qué condición pondrías? ¿N menor o igual que n mayúscula? Pues sí te funcionaría, pero estarías evaluando en cada paso una condición que no necesitas evaluar, porque ya sabes lo que te va a salir. ¿Vale? Es innecesario. No digo que no funcionara, pero es innecesario. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tienen la formulita del método de Euler. ¿Bien? Este método es un método explícito de un paso. ¿Bien? ¿Por qué es un método explícito y por qué es un método de un paso? Bueno, pues la recurrencia, esto es una recurrencia o una ecuación en diferencias, porque es una ecuación en la que tenemos una variable que depende de un índice discreto y entonces con unos cuantos obtenemos el siguiente, digamos. ¿Bien? De hecho, con el u sub n obtenemos u sub n más 1, por eso es de un solo paso, porque solo necesitamos un paso para obtener el siguiente. ¿Bien? Entonces, la recurrencia permite calcular directamente, y ese directamente tiene que ver con que sea un método explícito. Es decir, aquí para calcular u sub n más 1 yo ya conozco todos los ingredientes. Supongo que tengo el u sub n, el t sub n obviamente y el h también, y la f también, y supongo que puedo evaluarla. Entonces esto es solo sustituir, nada más calcular esto y ya. Entonces la recurrencia permite calcular directamente u sub n más 1 a partir de u sub n, es decir, de un paso se pasa al siguiente. Por eso esto es un método explícito de un solo paso.
Con respecto a lo comentado anteriormente, las poligonales de Euler son el resultado de la interpolación lineal de este esquema numérico. ¿Bien? Entonces, ¿qué son, ya para acabar de cerrar el tema? ¿Qué son las poligonales de Euler? Pues es, fijo una malla con un cierto paso, con el método de Euler me fabrico esos valores, y ahora esos valores los voy uniendo con segmentos, visualmente o geométricamente. Analíticamente quiere decir que estoy interpolando linealmente esos valores. Entonces me sale una curva poligonal, esa es la poligonal de Euler. Ya está, no hay más. ¿De acuerdo? De hecho, a la hora de graficar los resultados del método de Euler, pues uno puede graficar los puntitos, pero normalmente para que se visualice mejor, uno pinta los segmentos entre esos puntitos, porque hay una cierta noción de continuidad, ¿no? De que después de uno va a otro. Entonces ayuda a pintar esos segmentos para visualizarlo mejor. Y entonces realmente lo que estás pintando son las poligonales de Euler. ¿Vale? Bueno. Ok. Bueno, entonces, este es el método de Euler. Ya está, nada más. Ahora, ¿de dónde viene esa recurrencia? ¿De dónde viene esa formulita? Me la acabo de inventar, ¿qué pasa con ella? Bueno, pues vamos a deducir, vamos a, digamos, dar argumentos de por qué esa formulita es razonable para que salga algo aproximado a la solución. ¿Bien? De hecho, de alguna manera lo que se hace es al contrario, lo que pasa es que yo se lo estoy contando así. ¿Bien? Es decir, primero uno trata de ver con cierto método, encontrar una forma de aproximar la solución, y al final llega a la formulita, es al revés, ¿no? Bueno, quién sabe, podría ser de muchas maneras. ¿Bien? Pero bueno, en este caso digamos que lo estamos pensando al revés. Aquí tiene la formulita, vamos a ver de dónde sale esa formulita. ¿Bien? Por métodos elementales, muy sencillos. Entonces la idea es, utilizando alguna idea sencilla, ahora veremos cómo podríamos nosotros encontrar una solución que de verdad podamos calcular, que sea computable explícitamente como una aproximación de la solución de un problema de valor inicial. ¿Bien? Bueno, y entonces no les propongo una, sino tres. Por el mismo precio les voy a dar tres formas de deducir el método de Euler. ¿De acuerdo? O sea, tres formas distintas que con cierta idea llegas a un esquema de aproximación y vamos a llegar al mismo por tres caminos distintos. ¿Ok? Entonces quédense con la idea y repito, lo que les voy a contar ahora no es una demostración de que eso es un método de aproximación. Son las sugerencias de que ese puede funcionar. Otra cosa es demostrar que funcione. Bien, eso lo veremos después. Bueno, entonces ya son casi las 2. Creo que mejor no me meto en esto y lo vamos a ver el próximo día, el jueves o el viernes. Estoy pensando que lo que podemos hacer, el jueves tenemos una sesión de 1 hora. Lo que vamos a hacer es, yo creo que sería interesante que, como solo tenemos 1 hora, podemos platicar sobre sus soluciones de la práctica 1, y yo incluso les puedo sugerir o comentar algunas opciones de respuesta correcta. ¿Bien? O algunas ideas y demás, ¿no? Entonces, el jueves lo que vamos a hacer es eso, hablar sobre la práctica 1. También, si tienen alguna duda así muy concreta de la práctica 2 que creen que pueda ser útil también para sus compañeros, alguna duda en cuestión, pues si quieren también la podemos comentar. Bien, obviamente no que le dé la solución a sus compañeros, pero alguna duda de profe, esto lo he pensado así, se puede hacer de esta manera, qué sé yo, cosas de ese tipo. O, un momento, Jesús, o profe, es que me da este tipo de error y yo no sé por qué, el Octave está haciendo esto, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, eso lo podemos comentar también. Dime, Jesús, perdona. Ya si quieren, como quieran ustedes compartir, si quieren ustedes compartir sus trabajos con los demás de la práctica 1, que ya me la han entregado, pues obviamente no hay ningún problema. Yo sé, en el Skype no suele ser buena forma de compartir los archivos, suele caerle mal, ¿eh? Entonces, pero ustedes tienen otras herramientas como, no sé, el Google Classroom si les deja, y si no, pues tienen el correo electrónico o como vean ustedes. Bien, en cualquier caso yo lo voy a comentar aquí. Bien, y pues traigan ustedes, sería bueno que trajeran dudas, cosas que quieran preguntar, y ya trabajamos sobre ellas, porque 1 hora pues tampoco es tanto tiempo, enseguida se va. Bien,
Si tienen alguna duda en concreto, sobre todo de la práctica 1, pero sobre todo de la práctica 2, que crean que es más específica, así ustedes, que a lo mejor no les interesa a los compañeros, o quieren consultarla en privado, pues me escriben un correo y ya me preguntan la duda y se la contesto. Y lo que quieran comentar en general, pues lo hablamos este jueves, ¿de acuerdo? Y ya el viernes continuamos con este tema de hoy. ¿Les parece bien? Perfecto, bueno, pues entonces sigan trabajando por favor en la práctica 2 y en los ejercicios que yo les voy mandando y vayan leyéndose la teoría también, todo eso, y nos vemos este jueves. ¿Bien? De nada, hasta luego. Hasta luego, de nada.